Cordial saludo, profesor Andrés y compañeros. Mi nombre es Marinela Bolaños. Mi tema de exposición es intoxicación aguda por piretrinas y piretroides. Primero vamos a hablar acerca de las piretrinas. Estos son tóxicos naturales derivados de las cabezas secas de las flores amarillas. Las cabezas de estas flores secas contienen un extracto llamado piretrum, del cual se extraen 6 ésteres que son conocidos como piretrinas. Se clasifican en dos grupos que son los crisantemos y los piretratos. En los crisantemos encontramos la cinerina 1, la jasmolina 1 y la piretrina 1. Y en los piretratos son la jasmolina 2, cinerina 2 y la piretrina 2. Vamos a hablar ahora del uso de estas. Estos son valiosos en el uso doméstico porque actúan de forma rápida y efectiva contra insectos voladores y ácaros. En ocasiones se utilizó en la agricultura, pero este se ha limitado debido a su sensibilidad por los rayos ultravioletas, la luz y el calor. Actualmente tienen uso tanto en humanos como en veterinaria para el control de piojos y pulgas. Sobre la epidemiología, la exposición tóxica a piretrinas es muy rara, aunque en la última década su incidencia ha sido variable. En Colombia no se tiene datos epidemiológicos exactos, sin embargo podemos encontrar varios productos como la letrina, más conocido como el RAI en tabletas, la simetrina, la tetrametrina, la decametrina, la cipermetrina, la deltametrina y la permetrina. Vamos a hablar sobre el mecanismo de acción. El mecanismo de acción de las piretrinas al parecer no ha sido muy bien investigado, sin embargo el de sus análogos sintéticos, que son los piretroides, sí. Este mecanismo de acción es sobre todo en los canales de sodio. Se cree que retrasan el cierre de la compuerta activada y la mantienen en la posición abierta. Esto ocasiona un aumento en las corrientes de sodio al final de la despolarización, produciendo una disminución en el umbral de membrana y de esta manera descargas repetitivas. También poseen un efecto inhibitorio sobre los canales GABA. En el toxicocinética, las piretrinas son bien absorbidas por el tracto respiratorio y gastrointestinal y tienen muy poca absorción a través de la piel. Algunos grupos de las piretrinas son oxidadas a por lo menos 18 productos de degradación. Estos metabolitos de las piretrinas son eliminados a través de la orina. Se dice que el butóxico de piperonida también es probablemente absorbido por la piel, pero esta solo alcanza a absorberse el 2% y algunos estudios refieren absorción hasta el 8% en cuero cabelludo. Por vía oral alcanza a ser hasta el 70%. El comienzo de esta acción es de aproximadamente de 30 minutos y se distribuyen rápidamente por todos los tejidos y el sistema nervioso central. Bueno, las características clínicas y el manejo. Si se da por ingesta, las piretrinas son generalmente de baja toxicidad debido a la alta velocidad a las cuales son metabolizadas y eliminadas. Aunque si la ingesta es de cantidades considerables, se puede observar neurotoxicidad. Cuando es en grandes cantidades pueden haber episodios eméticos con convulsiones y repetición sin estado epiléptico. Si este es por inhalación, desencadenan reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 y algunas de estas pueden ser severas. Se han reportado casos de asma, neumonitis y rinitis.
Si es por, digamos, las reacciones dérmicas, son conocidas como dermatitis de Piretro. Estos se caracterizan por 4 tipos diferentes de reacciones, como son el eritema venenatum, la dermatitis vesicular, la dermatitis papular y un tipo anafiláptico. Todas ellas desencadenan después del contacto con las sustancias y pueden ocasionar episodios de quemazón y de prurito intenso. Si la exposición es por óptica, digamos, estas ocasionan irritación local en el ojo y edema. El manejo que le vamos a dar para hacer por la ingesta va a ser realizar un lavado gástrico dentro de la primera hora después de la exposición, de la ingestión. Digamos, si el carbón activado solo se ha demostrado en experimentos, se considera la administración de 50 a 100 gramos en un adulto, y en caso de ingesta dentro de la primera hora. Lo primero que vamos a hacer será establecer una vía aérea permanente si el paciente está inconsciente. Esta la vamos a tomar como una prioridad número 1. Si el paciente presenta convulsiones, el anticonvulsivo de elección será el diazepam, a dosis de 5 a 10 miligramos. Si es por inhalación, debe de ser descontaminado de las piretrinas, retirar la ropa y cualquier fuente de donde provenga el compuesto. Si presenta reacciones tipo asma, se debe manejar como tal. Si es por la piel, debemos lavar profundamente con agua en grandes cantidades para remover cualquier resto de las piretrinas. Previo a la exposición con estas podemos aplicar vitamina E, al parecer protege contra las reacciones cutáneas. Si es ocular, debemos hacer un lavado con abundante agua. En caso de que los síntomas persistan, hay que consultar con el especialista, en este caso por oftalmología. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de los piretroides. Estos son compuestos sintetizados a partir de sus precursores naturales, las piretrinas. Estos se dividen en 2 clases. Los de tipo 1 tienen una estructura química con base en éster carboxílico, ciclopropano, y los piretroides clase 2 tienen la misma estructura, pero tienen un grupo alfa cianopiretroide que las hace más eficaces. Bueno, estos son usados ampliamente como insecticidas tanto a nivel de la casa como en los exteriores. En la medicina se utilizan como tratamiento para el control de piojos y la escabiosis. En Colombia y otros países tropicales se utilizan redes atrapamosquitos, como lo vemos ahí en la diapositiva, con piretroides, como control para la malaria y otras enfermedades tropicales transmitidas por mosquitos. La epidemiología, a pesar del amplio uso de estos pesticidas alrededor del mundo, solo se reporta unos cuantos casos de intoxicación por estos y menos de 10 muertes han sido reportadas. El mecanismo de acción y de toxicidad, digamos, los principales efectos de piretroides son sobre los canales de sodio y cloro. Como resultado, las células excitables, como son los nervios y músculos, son el objetivo principal de toxicidad de piretroide. El efecto sobre los canales de sodio dependen del voltaje, son indispensables para la actividad de las células excitables, ya que generan una corriente de entrada de sodio a la célula, la cual produce el potencial de acción en estas células
y además mantienen el potencial de reposo de las células cuando los canales están cerrados. El efecto sobre los canales de cloro, los piretroides tipo 2, también tienen efectos sobre los canales dependientes del cloro, que se encuentran en el sistema nervioso central, en el nervio periférico, en las glándulas salivales y los músculos, los cuales sirven para controlar la excitabilidad de la célula. En la toxicocinética se dice que los piretroides tienen una absorción a través de la piel escasa, llegando a un 1.5 de absorción. Si es administrado por vía oral, tenemos que los piretroides pueden ser absorbidos un 19 a 57%, con concentraciones pico plasmático en 3 horas y una vida media de distribución de 5 horas. El butóxico de piperonilo tiene un comportamiento similar a los piretroides. Vamos a hablar del metabolismo y de la excreción. Los piretroides son rápidamente metabolizados en el hígado y excretados por la orina. Bueno, vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Si es por exposición cutánea, esta es la más frecuente. Una de sus manifestaciones son las parestesias, que se caracterizan por la hiperexcitabilidad de las terminales nerviosas en la piel. La cara suele ser el sitio más afectado. Digamos que los síntomas inician generalmente entre media y 2 horas, con un pico de efecto a las 5 horas y terminan el efecto a las 24 horas generalmente. Puede causar irritación en el área de exposición. El síntoma principal es el prurito y en ocasiones eritema y formación de las vesículas. Si es por exposición ocular, esta puede darse cuando se tiene contacto con un perro el cual ha sido tratado recientemente con permetrina. Entonces cuando uno llega y toca al perro y luego se lleva las manos a los ojos, es donde ahí nos podemos contaminar. Entonces, este puede ocurrir con una irritación leve a severa. Si es por exposición inhalada, los piretroides no son volátiles y la inhalación debe ser por gotas de aerosol o polvos más que por vapores. Puede causar irritación nasal y de vías respiratorias. Si es por ingesta, después de la ingesta de piretroides se ha reportado el dolor de garganta, náuseas, emesis y dolor abdominal. Puede encontrarse úlceras orales, disfagia y cialorrea. Las manifestaciones sistémicas, esta está relacionada con el ámbito ocupacional y se debe al inapropiado manejo del tóxico. El no uso de protección, personal, como son las gafas, los guantes, tapabocas. Adicionalmente, el consumo intencional y accidental de estas sustancias puede dar manifestaciones sistémicas. Las manifestaciones más severas son coma y crisis convulsivas. Se puede complicar con neumonitis y edema pulmonar. La exposición crónica, la evaluación de múltiples trabajadores que están expuestos a piretroides en la manufacturación del producto, como en el transporte de estos. Se tiene quejas de aparición de lesiones en la piel, como es el prurito, asociado a parestesias faciales y sintomatología. La sintomatología de esta se resuelve con un retiro de la exposición por más de 48 horas y esta no deja secuelas. Bueno, vamos a hablar ahora acerca del manejo. Cuando hay exposición por inhalación y por ingesta, usualmente el manejo inicial es descontaminación de piel y ojos
adicionalmente con manejo asintomático y medidas de soporte. Si es por ingesta, no se recomienda lavado gástrico, dado que estas contienen solventes orgánicos y pueden aumentar el riesgo de neumonía aspirativa. Se recomienda la administración de 50 a 100 gramos de carbón activado si se administra dentro de la primera hora de exposición. El tratamiento para las parestesias no se recomienda dado que estas duran de 2 a 24 horas. Sin embargo, se recomienda la aplicación de vitamina E previamente para reducir la irritación. El tratamiento de las crisis convulsivas, si estas se presentan, será con diazepam, dosis de 5 a 10 miligramos. Se puede utilizar atropina en caso de cialorrea excesiva para el control de este síntoma. La dosis será de 0.6 a 1.2 miligramos. Para controlar los temblores musculares se puede utilizar propanolol o procainamida. Muchas gracias por su atención.